Para tu sistema inmune. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ante todo les pido mil disculpas, tengo problema con la conexión de la cámara, más que todo por el tema de la banda ancha. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, que terminen de ingresar todos los participantes y luego damos inicio a esta capacitación, ¿sí? Los que le voy pidiendo de antemano que por favor vayan apagando sus micrófonos y coloquen sus nombres completos, dado que hay varios que están solamente con el nombre o con el apellido. Esto con el fin de poder tomar asistencia para luego realizar los certificados. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, vamos a dar inicio, dado que ya creo que la mayoría está dentro del curso, así que bueno, damos la bienvenida a Santista a este nuevo curso sobre indumentaria de alta visibilidad contra el riesgo a no ser visto. Esto es un trabajo que se viene haciendo justo con Santista hace ya varios años. Esta creo la segunda o tercera jornada que estamos haciendo en esta época de pandemia. Así que bueno, le doy la bienvenida a Marcela Cupitó y a María Laura Paz, que va a ser las que nos van a dar la charla de esta indumentaria. Marcela o María Laura, las dejo con el curso, así cualquier consulta. Luego ellas van a habilitar el sector de preguntas en todo caso, salvo que ellas autoricen hacer
interrupciones cortas en este periodo de la charla, ¿no? Así que muy buenas tardes a todos y bueno, damos inicio. ¿Marcela o María Laura? Marcela, cuando comience. Hola, bueno, buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer al Instituto Argentino de Seguridad por esta nueva convocatoria y voy a dar ya comienzo a la presentación que nos está convocando el día de hoy. El tema de hoy justamente es indumentaria de alta visibilidad. ¿Y cuándo es necesario que hagamos uso de indumentaria de alta visibilidad? Justamente cuando corremos el riesgo de no ser vistos. ¿Y estos riesgos cuándo se pueden dar? Justamente cuando estamos en un lugar con baja visibilidad. Esto es en la vía pública, si estamos en diferentes horarios, especialmente en el amanecer, atardecer o durante la noche, dentro de establecimientos industriales en cercanías de tránsito de vehículos o maquinarias, generalmente o más específicamente en las áreas de logística donde hay carga y descarga de mercadería. También podemos sufrir el riesgo de no ser vistos en el intemperie, en tareas mineras o cualquier tipo de actividad que requiera la utilización de maquinaria de gran envergadura. Y también corremos este riesgo, y sobre todo los operarios que se trasladan hacia su lugar de trabajo en motocicletas o bicicletas. Este último año, el porcentaje de población que está bajo este riesgo de no ser visto se incrementó notablemente, ya que por la pandemia los medios de transporte habituales quedó recluidos a un sector de la población, con lo cual se incrementó mucho más el traslado de la gente utilizando sus bicicletas. Dificultad de identificación. En la naturaleza hay muchas especies que hacen uso de este camuflado, de esta virtud, justamente para distraer o pasar desapercibido ante su depredador. Lo que hacen es camuflarse con su entorno y así asegurar la supervivencia. Esta mimetización también la utilizan los depredadores, y en este caso lo hacen para acercarse a la presa con mayor facilidad y de esta manera asegurar su ataque. Si lo trasladamos a las prendas, la mimetización se utiliza para la vestimenta de las Fuerzas Armadas, justamente para mimetizarse en el área en la que se está desplazando y no ser fácilmente identificado por una fuerza enemiga. Siempre que la mimetización sea como finalidad propia, es útil o es apropiada. Ahora, cuando la mimetización no ocurre como una finalidad en sí misma, sino que es por efecto de algún otro factor, estamos ante la posibilidad de correr algún riesgo de accidente. Por ejemplo, en el trabajo, si vemos acá este personal, se confunde, hablando siempre de distancias, con el entorno en cuanto al área de manufactura, donde están los edificios o las maquinarias, y sobre todo teniendo en cuenta que la vestimenta es de color oscuro, que es oscuro por el tipo de actividad o manchas que puede estar sufriendo esas prendas, pero que hace difícil la visualización a simple vista en el caso de un accidente, y por lo tanto también puede dar lugar a que se pueda sufrir algún tipo de accidente. Este es otro ejemplo de dificultad de identificación, un operador de grúa para traslado de autos, teniendo en cuenta justamente que desarrolla su actividad, en este caso, en un área donde el tránsito es de mayor velocidad, y en cuanto también los factores climáticos, está cayendo la noche, está nublado, la ropa que utiliza es oscura y hace que se mimetice con todo el ambiente y sea difícil identificarlo o reconocerlo a distancia. ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque no podemos modificar los factores que están en su entorno, simplemente brindándole una prenda de protección para alta visibilidad. Datos a tener en cuenta. Más del 85% de los accidentes producidos por impacto de vehículos sobre peatones
involucra una de las dos siguientes frases. No lo vi o no lo vi a tiempo. Y el 25% de los accidentes fatales ocurren entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, que es esta franja horaria que en el comienzo nombramos como de momentos en los cuales es más difícil la visión. Otro dato también a tener en cuenta y que se suma a lo anterior, es que a partir de los 20 años la necesidad de luminosidad se duplica cada 13 años. La primera vez que yo escuché esta información tenía 23 años y me llamó la atención. Hoy en día doy fe que es real. Uno no lo va notando, pero paulatinamente vamos perdiendo la capacidad de visión y necesitamos mayor luminosidad para ver con el mismo nivel de detalle. Acá vemos, transitando durante la noche, si vemos, nos cruzamos con una persona con vestimenta oscura, recién la distinguimos o la percibimos a los 30 metros de distancia. En el segundo caso hay una persona con una prenda fluorescente y ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el tejido fluorescente es efectivo durante la luz diurna y no durante la noche. En el caso de estar utilizando prendas o ropa blanca, ahí sí tenemos mayor distancia de reacción como para poder ver la persona. Por debajo vemos como una línea de desplazamiento de los metros que nosotros recorremos desde que detectamos un objeto, reconocemos el peligro, decidimos qué maniobra realizar, comenzamos con la maniobra y la culminamos. Esto transcurre o nos desplazamos 210 metros. Si a esto le sumamos los factores anteriores que dijimos en cuanto al paso del tiempo, factores climáticos o simplemente aumentar la velocidad de desplazamiento, cuando duplicamos la velocidad se cuatriplica los metros de desplazamiento necesarios para reaccionar. O sea que, por lo tanto, necesitamos mayor desplazamiento, mayor tiempo, identificar algún objeto, a una persona con mayor rapidez y a mayor distancia. En cuanto a la efectividad y distribución de los elementos de alta visibilidad, que para la visibilidad nocturna es las cintas o el material retroreflectivo, acá vemos distintos ejemplos de distribución para poder analizar la efectividad y el porqué de esta distribución. En el primer caso, bueno, carece de material, con lo cual la persona no se percibe en absoluto. En el primer caso tiene todo el material en una sola ubicación. ¿Esto a qué nos da lugar? A que podamos confundirlo con una señalización de tránsito y no podamos distinguir que estamos ante la presencia de un peatón. En la imagen siguiente tiene la misma cantidad de material retroreflectivo, pero distribuido en las extremidades inferiores. Si la persona se está desplazando en un área donde hay una pequeña vegetación o una pequeña construcción de no demasiada altura, la cinta reflectiva no es efectiva, con lo cual estaríamos en la misma situación que en el primer caso, sin material retroreflectivo. En la imagen siguiente ya se incorpora o se distribuye también entre las extremidades superiores, pero también tenemos dificultades en identificarlo si estamos ante la presencia de vegetación, si la persona está manipulando algún objeto, o simplemente si tiene las manos dentro de los bolsillos de la prenda de abrigo. La última imagen es ¿y por qué se llega a esta distribución? No es una cuestión de querer disfrazar a la persona, sino que la finalidad y lo que indica la norma en cuanto a prendas de alta visibilidad es que no queden dudas ningunas de que estamos ante la presencia de una persona, la que se está desplazando o está quieta en un lugar determinado y lo que tenemos a una distancia que la podemos identificar. No importa la situación, la postura que esté realizando la persona, que esté de espalda, que esté de frente, de costado o agachado, no tiene que quedarnos ninguna duda de que estamos ante la presencia de una persona. De ahí que se identifican y a distintas alturas las 4 extremidades. Para saber, y no solamente en cuanto a prendas de alta visibilidad, sino para todo tipo de prenda de protección,
antes de definir una indumentaria tenemos que hacer una evaluación del riesgo. ¿Y qué factores o qué son las incidencias que tenemos que tener en cuenta para evaluar un riesgo? Como hablamos al principio, evaluar el entorno. En cuanto al entorno hablamos del lugar de trabajo, cuáles son los colores predominantes, a qué tipo de usuario estamos vistiendo, qué herramientas manipula, el peso, el tamaño, los colores. Después, específicamente hablando sobre el riesgo, ¿qué normativa existe que esté aplicada y que indica los niveles que se deben cumplir para hacer efectivo el cubrimiento de ese riesgo? ¿Qué tipo y característica tiene que tener en la prenda? ¿Qué tela y qué avío utilizar? Ambos componentes son muy importantes. No solamente el tejido de fondo o tejido base es importante para cubrir a un trabajador para un riesgo determinado, sino que también es muy importante todos los avíos. Vimos casos de prendas de altísimo costo con avíos de baja calidad, donde ante la falla de ese avío, la prenda queda inutilizada y lo que es peor aún, dio lugar a la posibilidad de un accidente de trabajo distinto del que para la cual la prenda fue concebida. Después también es importante la forma de uso, cómo debe utilizarse esa prenda y por consiguiente capacitar a la persona que se le está entregando esa prenda, y los tiempos de recambio. Para evaluar los tiempos de recambio es necesario someter la prenda a procesos de lavado durante el proceso de uso. O sea, las dos cosas tienen que ir en paralelo para tener un resultado realmente eficaz. Si hacemos solamente ciclos de lavado y no sometemos la prenda a uso o al uso que va a estar finalmente destinado, no vamos a saber el nivel de abrasión o de desgaste que esa prenda va a sufrir. Y hablando de materiales de alta visibilidad, el nivel de fricción que pueden sufrir las cintas retroreflectivas que hacen que pierdan su efectividad. Por eso que es necesario que ambos procesos se realicen en forma simultánea. También es importante tener en cuenta que tanto la sobreprotección como la falta de protección son igualmente peligrosas. Esto hace que si una prenda sea demasiado pesada o rígida para desempeñar la actividad, va a hacer que la persona esté mucho más incómoda y le cueste realizar la actividad. Si esto es posible modificarlo, se modifican los pesos o las condiciones o el diseño de esa prenda y se hace más confortable para cubrir el riesgo. Pero hay casos específicos donde el riesgo no permite utilizar prendas de un peso inferior, con lo cual no es una prenda confortable, o también, hablando de bajas temperaturas, podemos conseguir una prenda de excelente calidad, pero sabemos que la persona no puede estar expuesta indeterminadamente a bajas temperaturas. Tenemos que concebir, y esto tiene que estar ya establecido previamente a la entrega del material, cuáles son los plazos de exposición a la cual esa persona puede estar expuesta a ese riesgo, y también, como hablamos de los tiempos de recambio, cuál es el periodo en el cual la prenda se debe que descartar, aunque a simple vista veamos que esté en perfectas condiciones, pero que si vamos a analizar la cobertura específica como barrera para un agente químico o en el caso específico que estamos hablando de hoy, de alta visibilidad, las cintas pierden su poder y efectividad, con lo cual no está o no tiene la misma performance que la prenda recién adquirida. Por eso que es tan necesario hacer estos estudios, establecerlo con anticipación y ir testeándolo constantemente. Y también es tan importante como todos estos procesos, también darle y prestarle atención a la forma de conservación de la prenda para que no se dañen ninguno de los productos que están formando parte de la indumentaria. Si hablamos de lavado industrial, primero tener en cuenta que el material retroreflectivo sea acorde al lavado industrial. Si es una prenda expuesta al fuego, que la cinta sea para exposición al fuego. Y lo mismo si es lavado casero, qué tipo de lavado y de qué manera conservarlo para que la prenda se mantenga y cumpla la vida útil que fue concebida una vez que se hayan realizado estos estudios de intercambio y de reposición.
Ahora le voy a dar lugar a mi colega María Laura para que ingrese directamente a hablar específicamente sobre la norma, los niveles de protección y el requerimiento de cada uno de ellos. Hola, buenas tardes. Bueno, Marce, avísame cuando se vea la presentación. Perfecto. A ver, espérame. Sí, ya está. Espérate que no lo puedo pasar en modo de... Ahí está, en modo de presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Marce ya dio, digamos, la apertura para que hablemos puntualmente de lo que nos compete la norma IRAN 3859. Esta norma que se utiliza en todo lo que es específicamente para ser visto en todo momento. Necesitamos visualizar, como decía Marce, y que no se confunda en el fondo, digamos, en esa mimetización de ese fondo. Convengamos que cada empresa, por supuesto, tiene que utilizar sus logos, entonces sus colores, hace de que a veces se haga más compleja el poder distinguir a esta persona. Bueno, la norma, por supuesto que habla de diferentes materiales. Vamos a tener varios momentos en esta parte y bueno, voy a tratar de ser lo más didáctica posible, porque sé que cuando tenemos que tocar el tema de normas, a veces es más complejo o cuesta. Creo que de todas las que conozco, bueno, Marce también puede decir, es la más linda, entre comillas, y la que podemos jugar un poco más en la parte del diseño. Bueno, como les decía, tenemos un material de fondo, este material fluorescente, también conocido en el mercado, un material retroreflector o retroreflectante, como hablaba Marce recién. Tenemos un material combinado y también habla de un material no fluorescente. Ahora vamos a ir viendo cada material. Cuando hablamos de un material de fondo, un material fluorescente, estamos hablando de aquel material que emita radiación óptica de longitud de onda mayor a la absorbida. O sea, este material es muy bueno para la luz del día, que podamos reconocer a esta persona. Pero ¿qué pasa? Tenemos que cumplir con ciertos requisitos que nos habla la norma 3859. Primero nos habla de 3 materiales. Ya les digo que en el mercado nuestro, argentino, los más utilizados es el amarillo fluorescente y el rojo o anaranjado, naranja mejor dicho, fluorescente. Por supuesto que este material debe tener ciertos ensayos y debe pasar estos ensayos. Pero, como les dije recién, este material fluorescente va muy bien para la luz de día, pero ¿qué pasa cuando sucede que empieza a atardecer? Ni hablar de la noche, o ni hablar hoy, que llovía a la mañana, ¿qué pasa con esa persona? No va a ser suficiente ese material fluorescente. Vamos a tener que usar un material retroreflector. Este material retroreflector es lo que conocemos como la tira de gris plata, que bueno, muchos la comercializan. Este tiene las propiedades de retroreflexión. ¿Qué ocurre cuando el rayo de luz retorna en la dirección de la cual procedía? Esto estamos hablando de ese haz de luz, ese ida y vuelta que con los focos, por ejemplo, del automóvil, va a dar a que reconozcamos de que no es un cartel, que hay una persona. Ahora bien, tenemos el material fluorescente y el material retroreflector. Como bien, tanto el material fluorescente, tenemos que tener ciertos ensayos que pasar. En el material retroreflector sucede lo mismo. Tienen ciertos ensayos que debe cumplir esta tira por separado. También hablamos de que existe un material combinado.
Este material combinado presenta las dos propiedades: el material fluorescente o de fondo y el material retrorreflector. Es el que conocemos, la tira que ven en la imagen, en mi caso es en la izquierda, para ustedes es la derecha, en donde tiene esas dos propiedades, tanto de material fluorescente como de retrorreflexión. Y también la norma habla del material no fluorescente. Por supuesto que este no tiene ninguna de las dos propiedades que veníamos hablando. Es lo que sucede en la otra imagen, en donde vemos una prenda con material fluorescente, material retrorreflector, y tenemos el azul, que puede ser una gabardina o un denim, por ejemplo, que podemos combinar. Ahora, cuando vayamos a la parte de diseño, van a entender mejor a lo que voy con esto de combinar este material. Una vez que tenemos estos materiales, la norma habla de estos materiales, habla de 3 normas, agrupa por 3 clases. Cada clase tiene un mínimo de material fluorescente, otro de material retrorreflector y otro de material combinado. Si vamos a la primera clase, podemos utilizar material fluorescente, material retrorreflector, y si no, podemos usar este material combinado que estaba diciendo, de esta tira reflectante y material fluorescente a la vez. Pero ¿qué sucede? En la clase 2, ya obviamente la parte de material de fondo, o el material fluorescente, como el material retrorreflectante, es mucho mayor. Ya el material combinado no me sirve, no lo podría estar usando. En la clase 3, por supuesto, tenemos mayor porcentaje de superficie por metros cuadrados de material fluorescente, material retrorreflectante, y no podríamos también usar este material combinado. Cabe destacar que mayor es el uso de esta clase, mayor es el nivel de protección. Es lo que hablaba Marce, que tenemos que, digamos, determinar qué tipo de riesgo está expuesto esta persona para poder determinar cada uso de la clase. Como decía, también la norma habla de que tenemos que tener una correcta evaluación de ese riesgo y poder determinar qué indumentaria, qué conjunto de prendas le vamos a dar a ese operario, a ese usuario. Tenemos que determinar qué riesgo existe, la baja visibilidad, la condición ambiental, el mal tiempo, la oscuridad, los fondos complejos, como hablábamos recién, de la mimetización de ese entorno, y por supuesto, acá existe un punto que a veces es complicado de que no exista, de que no pasa, porque ahí se superponen el tema del riesgo. A ver, ¿qué hacemos? Lo protegemos, que se vea, pero a la vez puede existir este estrés físico, este estrés térmico que le puede dar esta sobreprotección. Por eso hay que ser muy conscientes a la hora de elegir este indumentario. Ahora bien, ya tenemos los diferentes materiales, tenemos las diferentes clases, y ahora vamos a ir a aspectos del diseño. Como buena diseñadora, acá es la parte en donde podemos jugar un poco, pero ojo, que como existe una norma, tenemos que ver qué podemos utilizar y qué no, y cómo aplicarlo para que podamos visualizar a esta persona, a este grupo de trabajadores. Primero, hablamos de clases mínimas. Vamos a determinar una clase mínima, una clase 1, una clase 2, una clase 3. Ahora bien, tenemos un ancho de banda retrorreflectante. Esta banda de retrorreflectante es de 5 centímetros. No hay tutía, hablándolo así a lo coloquial. No podemos hablar de una 2,5, de una 1,5, de un vivo. La norma habla de una banda de 5 centímetros.
Por supuesto que vamos a ver después ejemplos que a medida que tenemos que ser una clase mayor, vamos a utilizar mucha más banda retroreflectante, como también así material de fondo. Tiene que haber una separación mínima. Acá la norma nos habla que como mínimo debe ser de 5 centímetros entre banda y banda. Y otro dato a tener en cuenta, que la discontinuidad de esta tira retroreflectante debe ser no menor a 5 centímetros. A lo que voy, por ejemplo, acá la imagen nos muestra una campera. Si esa campera tuviera una solapa, como las otras dos operarias que están en la parte izquierda y en la parte derecha, puede ser que no utilizamos esa banda retroreflectante de 5 centímetros. Otro ejemplo que comúnmente nosotros utilizamos cuando damos este aspecto técnico a las empresas es utilizarlo en la parte de las camisas, en los laterales o en una chomba. ¿Qué sucede? Esta tira retroreflectante suele hacerse en bases de poliéster, en bases, digamos, gruesas, en donde no le da tanta movilidad a la persona. Acá también tenemos otro aspecto que habló Marcela y que recién yo lo nombré, en donde tenemos que elegir confort, cumplir norma. Son muchos puntos en donde tenemos que evaluarnos y ver, de tratar de cumplir la norma y a la vez que esta persona esté protegida. La inclinación que tenemos como máxima de esta banda retroreflectante es de un ángulo de 20 grados, ni más ni menos. Es lo que nos dice la norma. Acá, por ejemplo, es horizontal, pero hay diseños, van a ver en una imagen siguiente, en donde tiene digamos, este ángulo y en donde podemos jugar un poquito con el diseño. Como bien hablamos, la banda, entre banda y banda, es de 50 centímetros como mínimo. ¿Qué sucede? Tenemos el ruedo de las prendas, en donde también nos dice que debe ser como mínimo de 5 centímetros o 50 milímetros. Un dato importante que siempre nosotros manejamos en la práctica y que es a tener en cuenta es que cuando diseñamos un pantalón, por ejemplo, ¿qué sucede? En la parte de recolección, los operarios suelen achicar esta prenda, acortarla, y a veces hasta la hacen capri o la hacen bermuda. Por supuesto que esto no debería pasar, pero pasa, y lamentablemente sucede mucho acá en Argentina. Entonces tratamos de poner una medida en una distancia en donde no exista digamos, esta parte de quitarle esta banda retroreflectante y también de quitarle este material de fondo. Siempre recordemos que los dos materiales son importantes para reconocer de que hay una persona, de que no es un cono, como dijimos, o no es un cartel. Por supuesto, debe rodear todo el contorno de esta prenda. Siempre lo mínimo que podemos dejar sin uso es 5 centímetros, ni más ni menos. En el pantalón, lamentablemente, digo lamentablemente porque hace de que esta prenda sea, digamos, más incómoda para el usuario, debe usarse 2 bandas retroreflectantes. Es para llegar a la clase mínima, que es clase 1. Por supuesto que si vamos a una clase mayor, va a ser la mayor cantidad de bandas retroreflectantes. Por supuesto que acá se da que un pantalón es una prenda bifurcada, o sea, tenemos menos cantidad, digamos, de superficie, con lo que hace de que una prenda superior no suceda lo mismo que en este pantalón.
Otra opción que nos da la norma, podemos usar bandas verticales. Esta opción es muy aceptada y es muy común verlo en todo lo que es la actividad aeroportuaria, en donde las máquinas que se utilizan son de altura, entonces necesitamos tener una visión mucho mayor para reconocer de qué es esta persona, que es una persona. Un dato importante también cuando hacemos los cálculos de superficie, en donde debemos determinar la clase y utilizar estos materiales, es descontar todos los logos. Todos los logos, isologotipos, logos institucionales, grifas de la marca, de la prenda, se deben descontar en ese cálculo que hacemos. Bueno, bien, una vez de haber tenido estos criterios de diseño, vamos a hablar cuando determinamos que es clase 1. Clase 1 determinamos cuando la velocidad del equipo o el vehículo es menor o igual a 40 km/h. Por supuesto, permite una óptica visibilidad en los fondos de contraste que no son complejos. Acá vamos a lo que hablaba Marcela, que es mucho más fácil de distinguir a esta persona. Por supuesto que la velocidad del automóvil o la máquina es menor. Posibilita una completa e inequívoca atención del tránsito que se acerca. Provee una marcada separación de los trabajadores que están a pie con respecto al tránsito vehicular con el que se exponen. Es comúnmente utilizada esta clase en atención en puestos de peaje, tránsitos en almacenes, depósitos, vehículos de reparto, trabajadores en banquina o playas de estacionamientos. Por ejemplo, puede ser en un supermercado. Acá tenemos un ejemplo de práctica, o sea, de uso, mejor dicho, de nuestras empresas usuarias. Acá tenemos utilizado todos los materiales que nos hablaba la norma 3859. Tenemos material retroreflectante, esta tira gris plata de 5 centímetros. Tenemos el material fluorescente, en este caso es naranja, y tenemos el material no fluorescente y no retroreflectante, que en este caso puede ser una gabardina, un denim u otro material que se utilice para la conformación de esta prenda. Tenemos una camisa y un pantalón. Acá llegamos a una clase 1. Ahora bien, vamos a la clase 2. Acá ya se hace más complejo y la velocidad de ese equipo o de ese vehículo es mayor o menor a 80 km/h. Se requiere mayor visibilidad durante condiciones del clima, el fondo de contraste es más complejo y las tareas de desviado y tránsito vehicular que se están aproximando. Es muy utilizado en la cuadrilla de auxilio, en personal de emergencia, médicos, policías, bomberos. Servicios públicos como recolección y barrido, saneamiento, aeropuertos y ferrocarriles. Ahora vamos a ver este ejemplo. También tenemos la misma materiales en juegos en esta camisa y en este pantalón. Acá di un ejemplo para que vean cómo se usa esta banda vertical y para tener en cuenta de que si en esta camisa yo le quería poner una banda, mejor dicho, 2 bandas retroreflectantes paralelas, no podía, no llegaba a esa clase. ¿Por qué? Si yo se lo colocaba después de la primera banda a la altura de la cintura, respetando estos 5 centímetros, ¿qué sucede? Yo me pongo esta camisa dentro del pantalón y se va a perder esa tira retroreflectante. De esta forma puedo llegar a esta clase y lo hago vertical.
Otra forma que podría haber utilizado en el diseño es que ese bolsillo, que es un bolsillo plaqué con una tapa, lo podría haber hecho oculto. A lo que voy oculto es que solo íbamos a ver la tapa y no íbamos a ver la parte rectangular. De esa forma sí puedo llegar a tener ese cumplimiento de clase 2 y no utilizar esa tira vertical que estoy poniendo acá en esta imagen. Por supuesto que en el pantalón tenemos esta banda retroreflectante, la ponemos mucho más arriba que la imagen anterior para poder llegar a cumplir la parte mínima de este material retroreflectante. Y vamos a la clase 3. Acá la clase 3 es mucho más exigente. Hablamos de que la velocidad es mayor a 80. Tenemos el trabajador a pie y el operador de vehículo está con grandes cargas de trabajo que requiere ser ubicado fácilmente ante esta situación de peligro. El personal debe ser visible en cualquier posición que adoptemos del cuerpo y una distancia mínima de 390 metros. ¿Se acuerdan que Marce mostró una diapositiva en donde teníamos diferente visualización y el vehículo en movimiento? Bueno, acá estamos hablando de una exigencia mucho mayor, como decía Marce, que tiene que ser una distancia de 390 metros para poder distinguir a esta persona. Y por supuesto la debemos identificar. Es utilizado en personal de construcción, mantenimiento de caminos, rutas, autopistas, cuadrillas de auxilio, personal de emergencia, actividades portuarias, minería, servicios petroleros. Y acá vamos al ejemplo. Como verán, la prenda es toda de material fluorescente. Acá es muy difícil jugar con un material no fluorescente, porque si no, no llegamos a esa clase de protección superior. Si bien el mameluco en Argentina no es una prenda muy utilizada, me gustó ponerla en ejemplo porque sí o sí el mameluco siempre va a tener una clase superior por la cantidad de superficie de metros que tenemos de material de fondo. Entonces, siempre va a ser o una clase 2 o una clase 3. En la campera, ahí sí podemos jugar y podemos tener una clase menor, como decir una clase 2 o una clase 3. Pero en el mameluco no se puede. Es lo mismo que sucede, ahora vamos a ver unas imágenes en uso, que un peto o un tabardo como habla la norma, o un chaleco, es imposible de que lleguemos a una clase 3, porque le faltan digamos, la parte de brazos. O sea, no tenemos ese metraje suficiente para llegar a ese cumplimiento. Ahora bien, antes de hablar de este pictograma, que es necesario colocarlo en las prendas, dos datos importantes que les paso a contar y que no estuvo reflejada en ninguna de las diapos anteriores, es que las clases debemos aplicarlas siempre en el talle menor que declaramos de esa curva de prendas. Siempre es necesario tener los cálculos que hacemos, tanto en material de fondo como en material de retroreflectante, en el talle más pequeño. Sí, ahora bien, ustedes me van a decir qué pasa con los talles mayores, que vamos a superar la clase. Lamentablemente, la clase que lo determina es el talle menor. El talle menor que nosotros declaramos en esa curva de talles. Y como les decía, tenemos que utilizar este pictograma. Este pictograma va a indicar que estamos hablando que cumple que cumple la normativa 3859 y
para definir qué clase cumple, debemos indicarlo, que es clase 1, que es clase 2 o que es clase 3. Ahora bien, antes de pasar estos ejemplos que vamos a hablar en conjunto con Marce, un dato menor que yo no lo aclaré acá, porque la norma vigente que hoy tenemos en Argentina es la 3859 del año 1999, perdón. Sí, lamentablemente es bastante vieja a lo que hoy está pasando a nivel mundial. Pero gracias a que hoy este año se trabajó, si todo va bien, esperemos que el año que viene podamos contar con la nueva norma que ya va a ser del 2021 y es la que se revisó este año. Por supuesto que nosotros tomamos como miembros activos que somos en IRAM, Santista es miembro en lo que es indumentaria de protección, se tomó la ISO 20471, que les paso un dato que ya va a estar reflejado en esa norma el año que viene, digamos en esa nueva versión, es que podemos sumar clases. A lo que voy con esto es lo siguiente. Voy a pasar unas diapositivas anteriores. Si yo tengo esta clase y tengo, por ejemplo, una clase 2 en la camisa y una clase 1 en el pantalón, podemos sumar por conjunto una clase superior. Estaríamos hablando de una clase 3, pero siempre y cuando que yo declare en cada etiqueta de conservación y cuidados de esa prenda que por conjunto, no por separado, podemos llegar a una clase superior. Siempre hay que declarar esta información. O sea que le estoy dando un datito extra de lo que se viene en el 2021, si todo va bien, para poder tener esta norma mucho más acorde a lo que sucede hoy en el mercado y bueno, a nivel, digamos, mundial. Ahora bien, acá tenemos una imagen, bueno, Marce, ya podemos interactuar para que el público vea que en este caso, bueno, como les comentaba, en la parte, digamos, tenemos un cumplimiento de norma superior, una clase 3, y tenemos por otro lado un cumplimiento de clase 2/3, y en donde vemos que en la prenda pudimos colocar estas tiras retroreflectantes con un ángulo de 20 grados, como nos decía. Acá, en la siguiente imagen, bueno, Marce, ahí si querés comentar. Bueno, acá justamente se ve claramente cómo se aprecia una prenda con cinta retroreflectiva durante la noche. Es magnífica la visualización. Y acá por una cuestión de identificación del personal que está sobre la pista, se apelan a utilizar los dos colores, tanto amarillo limón como naranja, para identificar por puestos de trabajo, ya que si ponemos una inscripción desde el piloto de avión es muy difícil que pueda leerlo a distancia, pero sí lo aprecia o puede saber a quién dirigirse de acuerdo al tipo de color o de material que tiene justamente los chalecos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Estas son imágenes, bueno, que Marce me contaba de que, por ejemplo, la de Policía Metropolitana es la que sacaste hace muy poco, ¿no? Sí, la otra, hay otra que ahí está justamente sobre el 9 de julio. Ahora, creo que es la siguiente, ahora la vamos a ver. Bueno, acá vemos ejemplos de uso en cumplimiento de norma. Ven lo que yo les decía del chaleco, que es imposible de llegar a una clase superior, una clase de 3, porque no tenemos las mangas. Es lo mismo que vimos recién en la otra imagen, que se hace imposible de llegar a una clase superior. En este caso, como decíamos, son prendas con materiales de alta visibilidad, pero no son prendas que cumplan con la norma, ¿no?
Sí, eso es verdad. Acá, este era el caso de la foto que había sacado en la 9 de julio, donde, bueno, si bien el personal uno lo puede identificar, porque estamos hablando de una corta distancia, ninguna de las prendas estaría en cumplimiento con norma. Claro, lo que sucede hoy por hoy, que la norma IRAM 3859 es una norma voluntaria, o sea, no hay una certificación obligatoria de conjunto, de prendas. Sí, podemos contar con ensayos que tiene por separado, como es nuestro caso del Citelfil, o como es el caso de los materiales retroreflectantes. Entonces, esto hace complicado de que hoy por hoy exista una exigencia obligatoria como debería ser. Bueno, acá en el caso de recolección de residuos pasa exactamente lo mismo. Si bien lo apreciamos, porque en general estamos hablando de una distancia muy corta. Esta foto está sacada a 3 metros como mucho, pero vemos cómo se hace altamente visible cuando empieza a bajar justamente la luz del sol el material retroreflectivo, ¿no? Y también combinado con el fluorescente, la diferencia de tono, que a la luz del día percibimos que los dos tonos, el que está superior de la chomba con el que está entre medio de las dos cintas, parece similar. Cuando cae la luz del sol vemos cómo es notablemente diferente a un material fluorescente, a un tejido, un color claro, como sin esta propiedad. Sí, ahí tenemos el caso de usar los 3 materiales que habla la norma. El tema es que si tenemos que analizar en profundidad, como dice Marce, esto tendría una clase baja. Yo creo que gracias que llega una clase 1 y un recolector tendría que tener clase 2 de por sí. Pero bueno, estos son aspectos del diseño y como comentaba, no hay algo que es obligatorio y bueno, se puede seguir manteniendo este tipo de diseño. En cuanto a las tiras retroreflectivas, perdón, la imagen anterior, que lo habías comentado antes de la altura, aparte de para evitar que el pantalón sea recortado por una cuestión de temperatura, también hay una cuestión que es lógica y que es real, que existen distintas estaturas dentro de una población, con lo cual hay personas que pueden tener una estatura baja y deban hacer un ruedo para poder usar el pantalón, y si ponemos la cinta muy pegada del ruedo, quedaría del lado interior y ahí no sería por una cuestión de temperatura, sino por una cuestión necesaria de que la prenda sea cómoda al momento de utilizarlo. Y sí, de ahí que se especifica la altura de las cintas, que no debe ser inferior a 20 centímetros. Sí, exacto, es como vos comentás, Marce, y bueno, nosotros tenemos molderías en donde, digamos, el largo del pantalón, que lo tomamos desde el tiro hasta, digamos, el bajo, va entre los 80 centímetros a los 84, entonces es bastante generoso y es algo que hay que tener en cuenta, sí. Es así como destacaste y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, acá con Marce habíamos decidido de poner este uso incorrecto, pero este uso incorrecto se da por un motivo que por ahí la imagen se ve y no, digamos, va a depender de cada monitor. Esto cuando nosotros lo ponemos en capacitaciones, bueno, antes de la pandemia por ahí era más notorio. Acá pasa algo, no sé Marce si vos lo querés contar, de que la persona está transpirando mal. Claro, como es una zona de alta temperatura, tiene la remera pegada a la espalda de transpiración, entonces por una cuestión de confort o de demasiado exceso de calor, se quita el chaleco y lo tira sobre la camioneta mientras se están moviendo los conos. Acá está protegiendo la camioneta, evidentemente él no se está protegiendo. Esto pasa por 2 cosas. Primero, porque el tejido, para que tenga el factor de luminancia necesario que solicita la norma, tiene que tener un mayor porcentaje de poliéster y hace que la prenda sea inconfortable al uso, lo cual sea una prenda calurosa. Pero, como habíamos comentado también antes, de acá que es tan importante y primordial la capacitación y el por qué se le está entregando ese chaleco, que es inconfortable, pero que tiene una razón de ser.
Acá tenemos ejemplos de capacitación que se han dado en empresas donde se han comenzado a utilizar prendas de alta visibilidad y se explica el motivo por el cual las prendas tienen tanta cinta retroreflectiva o tanto material fluorescente, porque por el tipo de actividad que realizan es necesario justamente cubrirlo con tanto material, que no hay un capricho de querer darle algo que resulte inconfortable, sino que es la única manera de poder protegerlo de manera eficiente. Sí. Es una cuestión de conciencia. Yo me acuerdo también hace muchos años que ni siquiera se podía utilizar una cinta reflectiva, una tira en los pantalones, o sea, había muchas quejas internas para utilizar sobre los uniformes porque se consideraba como que se los estaba exponiendo frente al resto de la población, sobre todo para personal que se desplaza con la misma ropa con la cual trabaja. Sí, eso es verdad, y es el día de hoy, Marce, que siempre tratan de, a ver, ¿podemos quitarle esta tira, pero llegar a tal clase? No. Pero bueno, todo se puede hablar. Hoy por hoy podemos darnos estos lujos, entre comillas, pero el día de mañana que esto sea obligatorio, ya creo que no va a poder pasar. También creo que con la tecnología y la evolución de las tiras, también de nuestros tejidos, ha mejorado y son muchos más confortables, y bueno, también hay menos quejas. Hay un poco y un poco, digamos. Es como que va evolucionando, bueno, y a medida que vaya pasando también la tecnología, se haga con mayor acceso, se van a obtener también tejidos que tengan esta propiedad y que a su vez sean respirables. Lo que pasa es que también, como en todo, tiene la incidencia de un costo alto y por eso no se hace extensivo quizás a una prenda de trabajo. Puede pasar con una prenda deportiva, pero es más complejo utilizarlo en una prenda de trabajo. Pero esto, conforme siga pasando, transcurriendo el tiempo, ya vamos a llegar a un nivel donde podamos utilizar prendas que cumplan con norma y que a su vez sean también confortables. Bueno, y la última, para tener un poco más de conciencia, esto pasa en otro país, claramente no es acá, porque bueno, no sé, por lo menos yo no lo he visto. Creo que, bueno, Marce, esta foto la sacaste vos también. Sí, eran chicos de un jardín de infantes saliendo del Central Park. Inmediatamente antes de salir, de cruzar justamente la salida del parque, ya les estaban poniendo los chicos los chalequitos. Y lo que nos está mostrando esto, que me llamó mucho la atención, es cuando ya hay una conciencia del cuidado de la vida y está incorporado la utilización de estos materiales, ya lo adoptan como algo natural y no hay ningún tipo de resistencia. Imagínense que si estos chicos ya desde el jardín de infantes están acostumbrados a utilizar prendas de alta visibilidad, bueno, cuando crezcan y tengan un trabajo donde necesiten utilizarlo, es más, ellos mismos los van a exigir y no va a generar ningún tipo de rechazo en la implementación de este tipo de material. Bueno, esta es la diferencia de conciencia, de diferencia de sociedades en cuanto a la utilización o al rechazo de la implementación de estos materiales. Por eso me llamó la atención y me gustó, porque está plasmado en esta imagen. Bueno, acá hemos terminado. Qué mejor de terminar con esta postal, en donde se ve bien la prenda. Y bueno, ahora a ver si dejo de compartir. Y bueno, no sé si hay preguntas. Como me escribieron mucho, a ver el minuto de fama de Marce y mío. Sí, vimos que había muchas consultas, lo que pasa es que no podemos seguir el chat mientras estábamos siguiendo justo la disertación. No sé si va a haber alguien del instituto que vaya canalizando preguntas o no sé cómo quieran hacerlo. Porque no había problema. El que quiera hacer las consultas correspondientes, vamos a tener un poquito de orden, vamos esperando y se le va dando la posibilidad para que hagan la consulta. Perfecto. Bueno, no sé quién quiere arrancar Una de las preguntas, Una de las preguntas que hicieron es ¿por qué las prendas en su mayoría son holgadas? ¿Querés responder vos, Lau? No sé cómo quieras.
En realidad, eso va a depender de la determinación del puesto de trabajo de la persona. Hay prendas que son holgadas y hay prendas que no. Te puedo asegurar de que tenemos contacto con varias empresas usuarias y no todo el mundo solicita prendas holgadas y no todo el mundo pretende prendas ajustadas. Creo que va a depender de la protección de esa persona. Si yo le pongo una prenda muy holgada o queda grande, también hay que diferenciar si el talle que me dieron y el que yo, digamos, pedí es el que corresponde, que eso es muy común, y bueno, puede ser de que esa prenda le quede sumamente que no sea adecuada, pero también puede pasar de que esa persona pueda tener algún enganche y exista un riesgo de tener un accidente. Me parece que va a depender de la empresa. No sé, Marce, si vos querés sumar algo más. Como justamente se mostraban mujeres que estaban con prendas que eran muy holgadas, lo que sucede muchas veces es que si bien existen molderías específicas para mujeres, hay muchas empresas que optan para no tener demasiado stock de prendas o ítems dentro del stock de prendas, utilizar talles, o sea, prendas masculinas para vestir al personal femenino. Y como esas prendas no las van a poder ajustar y retocar como pasaría con una prenda que no fuera de alta visibilidad, como que terminan disfrazadas en algunos casos, ¿no? Lo que no, lo vemos que no es lo correcto, justamente. Lo que pasa es que también, como comentaba Laura, que el talle más chico es el que determina la clase, eso también incide en la medida de las prendas y en la opción de hacer una curva que implique también talles más femeninos, o hacer talles masculinos con una mayor superficie de cobertura que también permite acceder a una clase que de otra manera sería más difícil. Sí, ahí ponen muchas veces, disfrazan a las mujeres. Sí, lamentablemente, no es lamentable, digamos que es por una cuestión, como decía Marce, de presupuesto y después que a veces la población femenina en las empresas es menor a la masculina. Y obvio que eso implica un costo extra. Pero yo diría que vamos camino a que cada vez son las empresas, mayor es la cantidad de empresas que tienen esta distinción. Por ejemplo, voy a dar nombres, Trenes Argentinos lo hace. ¿Qué más? Tengo, bueno, ya empresas como Cablevisión. Sí. Telefónica también lo hace. Yo creo que cada vez son más las empresas que van por ese camino, en no disfrazar, en no darle un talle, bueno, que no corresponda a la morfología de esa persona. Las empresas de limpieza también tienen diferenciación de moldería para el personal femenino. Son varias, o sea, a medida que va transcurriendo el tiempo y también aumenta la dotación de personal femenino, esto se va imponiendo cada vez más. Ahí hicieron una pregunta que vi, Marce, están, a ver, esperen. Justo vi, esperen, ¿no? ¿Dónde está? Creo que hablaron, no la encuentro ahora, la leí al pasar, de si se podía utilizar un color rosado y verde. No, esos colores no van con cumplimiento de ninguna norma, y como Marce bien dijo, lo que es recolección de basura en todo lo que es Capital, en Ciudad de Buenos Aires, utilizan un verde específico para ellos, pero también utilizan el material fluorescente. Ese verde no está cumpliendo ningún requisito, o sea, no sirve, chicos, así bien simple.